Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy tenemos un tema muy interesante. Un versículo quizá conocido por todos, o más que un versículo me atrevería a decir unas palabras conocidas por todas. Unas palabras tan bonitas como lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Unas palabras que hemos visto en bodas presenciales, donde quizá hemos ido algunos de nosotros, que la hemos visto en esas películas americanas, ¿verdad? Donde siempre que hay una boda se pronuncian estas palabras. Pero ¿cuántos sabían que estas palabras son bíblicas? Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo y precisamente es el versículo que en el día de hoy vamos a tratar. Este versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y versículo 6, que así nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Seguimos en esta respuesta que Jesús le está dando a los fariseos cuando, le hicieron una pregunta para tentarle, una pregunta trampa. Una pregunta que no tenía como objetivo aprender, indagar sobre la palabra de Dios, sino conocer la posición de Jesús ante las dos enseñanzas rabínicas que en aquel tiempo se enseñaban. Como era de esperar, el Señor no se decantó por ninguna enseñanza humana, sino que rápidamente aludió a lo que dice, a lo que enseña la palabra de Dios. Les dijo a los fariseos que recordasen lo que está escrito en la Biblia. Concretamente en el primer libro, allí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y con estas palabras de este versículo 6 que estamos viendo hoy, Jesús les está reiterando lo que es el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas, de un hombre y de una mujer en una sola carne. El matrimonio es un pacto al cual el hombre y la mujer entran entendiendo que las normas las establece Dios. Qué triste ver cómo el matrimonio se ha denigrado hasta lo sumo en estos tiempos. Qué triste. Qué triste es ver matrimonios caminando bajo sus propios criterios y no bajo los criterios de Dios. Porque lógicamente, cuando las cosas no se hacen, no se llevan a cabo como Dios dice en su palabra, rápidamente hay un fracaso. Por eso estamos viviendo en unos tiempos donde hay más divorcios que bodas. Hoy en día hay más personas queriéndose divorciar que queriéndose casar. Y el problema que yo veo en todo esto es que la sociedad lo que interpreta es que el matrimonio no sirve, que el matrimonio es algo obsoleto, que el matrimonio es algo que no hay que hacer. Eso lo hacían nuestros padres, abuelos, nuestros antepasados, pero hoy en día es una bobería casarse. ¿Para qué te vas a casar?, dicen algunos. Pero quiero que entiendas algo. El matrimonio es una institución creada por Dios. Es algo que Dios mismo ha creado en su perfecta voluntad, para que el hombre y la mujer no solamente se amen y se puedan reproducir, sino que también es para que el ser humano no esté solo. Recordemos lo que Dios dice en su palabra, allí en Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice que no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. Por eso Dios en su sabiduría creó el matrimonio. Pero el asunto está en que Dios no solamente crea el matrimonio, sino que también crea las condiciones para el matrimonio. Crea unas pautas, crea unas directrices. Y claro, como la gente no está dispuesta a vivir bajo estos parámetros, entonces pasa lo que pasa. Y en vez de reconocer que la culpa de esta sociedad, en vez de reconocer la sociedad que la culpa del fracaso matrimonial es por no someterse a Dios, entonces ¿a quién se señala? Al matrimonio. Y por eso se dice el matrimonio no sirve, el matrimonio no vale, ya el matrimonio ha quedado totalmente obsoleto, ya no hace falta casarse. Mira, yo voy a defender hasta el día que me muera
que el matrimonio es totalmente necesario. El matrimonio sirve, el matrimonio es válido. Ahora, lo que no sirve es la manera de hoy en día de llevar los matrimonios. Eso sí que no vale, eso sí que no sirve, eso sí que no está bien. En un mundo como en el de hoy, donde la gente le huye al compromiso, claro, es normal entonces que no quieran casarse. Porque es más cómodo ir de flor en flor, no sé si me entienden esta expresión. Claro, es más cómodo, es más placentero estar picoteando de un lado y de otro antes que unirse con una sola persona y permanecer fiel hasta que la muerte nos separe. El versículo de esta mañana nos recuerda que cuando el hombre y la mujer deciden casarse, ya no son más dos, sino que ahora son una sola carne. Y ayer lunes explicábamos que esta expresión de una sola carne no solamente habla en el área sexual, sino que aquí está hablando en todas las áreas de nuestra vida. En un área espiritual, emocional, física, sexual, económica, bueno, en todas las áreas. Y como esto ya lo estuvimos tratando ayer lunes, hoy me gustaría centrarme en esta parte final del versículo cuando dice el Señor: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Fíjate estas palabras qué bonitas. Lo que Dios juntó. Cada matrimonio es Dios el que los ha juntado, el que los ha unido. Evidentemente, tanto el hombre como la mujer, pues han tenido gran parte de responsabilidad en casarse, por supuesto que sí. Quizá ellos han organizado absolutamente todo, quizá ellos fueron quienes escogieron la fecha de la boda, prepararon todo lo necesario. Pero al final de cuentas tenemos que tener claro, tenemos que entender que el matrimonio es una obra de Dios. Conozco, algunos cuantos casos de personas que hablaron de casarse, lo planificaron todo, incluso tenían ya prácticamente todo organizado, pero que por una u otra razón al final no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no era algo de Dios. No era Dios quien los iba a unir. Y cuando nosotros tenemos claro que el matrimonio es una creación de Dios, que nuestro matrimonio es algo que Dios ha unido, entonces podemos entender estas preciosas palabras de Jesús cuando dice: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El ser humano no debe separar lo que Dios ha unido. Sé que hablar de matrimonio de una manera generalizada es muy complicado porque, al final cada matrimonio es un mundo, ¿verdad? Cada matrimonio tiene su propia vivencia, tiene su propia experiencia. Y aquellos matrimonios que en su día o ahora mismo están tomando la decisión de separarse, de divorciarse, solo ellos quizá conocen los motivos y creo que nosotros no somos quien para juzgar. Recuerdo un conocido mío que se separó y al cabo de los meses él me confesó entre lágrimas que separarse, divorciarse había sido la decisión más difícil que había tomado en toda su vida. Creo que una separación nunca es agradable. Nadie se casa con la idea de divorciarse, ¿verdad? Por eso creo que tenemos que ser más sabios, más cautelosos a la hora de hablar de este tema. Pero también es cierto que los cristianos tenemos que entender cuál es la visión que Dios tiene del matrimonio. Dios no quiere que los matrimonios se divorcien. Esa no es la voluntad de Dios. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice que el Señor aborrece el repudio. El Señor no quiere el divorcio. Pero también es cierto, como veremos en los próximos días, Dios mediante, que a veces es la única salida. Alguien me dijo hace tiempo atrás que a veces es mejor un final doloroso que un dolor sin final. Pero mira, aquí lo importante no es saber cuándo puedo o cuándo no puedo divorciarme, no. Aquí creo que lo importante es que un matrimonio donde el hombre o la mujer no está fuerte en su relación con Dios es un matrimonio en peligro. Es un matrimonio expuesto al divorcio. Yo no soy quien para decir cuándo sí o cuándo no se puede divorciar un matrimonio, faltaría más.
Pero creo que como predicador de la palabra, ahí sí estoy obligado a decir que si una de las partes del matrimonio no está comprometida con Dios, ese matrimonio está colgando de un hilo. Recuerden todos aquellos que están casados, o todos aquellos que tienen planes de casarse, tienen intención de casarse, el matrimonio es una creación de Dios. El matrimonio, como dice este versículo 6 que estamos tratando hoy martes, es algo que Dios juntó. El matrimonio no es un juego, El matrimonio no es un estado civil, como a veces, ¿verdad? Los casados tenemos que rellenar algún papel y poner estado civil, casado. El matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios, para vivir bajo los parámetros de Dios. Y como institución creada por Dios, hemos de someternos a la voluntad de Dios y obedecer todas las directrices que Dios da en su palabra. Así que aquí no estamos para decidir, para decir quién puede, quién no puede divorciarse. No, aquí no estamos para eso. Aquí esta palabra, este mensaje, este devocional, este consejo es para que los matrimonios se fortalezcan en Dios. Para que hombre y mujer fortalezcan su relación con Dios. Porque si no, saben a lo que están expuestos. En un mundo tan cruel como en el que estamos viviendo. En un mundo donde es el pecado el que está gobernando, el que está reinando a sus anchas, hoy más que nunca el hombre y la mujer, el matrimonio tiene que estar más fuerte en Dios. Y no podemos bajar la guardia, no nos podemos confiar, hemos de estar fuertes, firmes en el Señor. Pero no solamente una de las partes. Muchas veces me he encontrado, casi siempre suele ser así, que una de las partes del matrimonio es la que más fuerte está. A veces es la mujer la que tira de ese carro espiritual. A veces es el hombre el que tiene que arrastrar a la mujer. No. Aquí ya no sirve eso. Aquí ahora tiene que ser el hombre y la mujer juntos con el Señor para poder permanecer, para que el hombre no pueda separar ese matrimonio. Amén. Vamos a fortalecer nuestros matrimonios en el Señor. Vamos a orar juntos. Los matrimonios han de orar juntos. Todos los días. Agarrarse las manos y orar, clamar al Señor juntos, entender que es Dios quien los ha unido, y ya no son dos, ahora son uno, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Aquellos que están casados, denle gracias al Señor por su matrimonio. Aquellos que están pasando momentos difíciles, fortalezcan su fe en el Señor. Sé que no es agradable un divorcio, he acompañado a muchas personas en este proceso de separación, incluso creyentes temerosos del Señor, que por razones las que sea se han tenido que separar y nunca he visto una separación, nunca he visto una sonrisa en la vida de un creyente cuando se separa. Siempre es un momento trágico, un momento difícil. Así que fortalécete en el Señor si estás pasando momentos difíciles, fortalécete en el Señor. Aquellos matrimonios que están ahora mismo débiles, fortalezcanse en el Señor. Buscad al Señor, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya viene por añadidura, no se preocupen, pero fortalezcan su relación con Dios. Señor, te damos las gracias por este día, gracias Señor por hoy martes, Señor. Te amamos y te bendecimos. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, recordando tu bendita y poderosa palabra, recordándonos a nosotros mismos que el matrimonio es algo que tú has creado. Señor, me gustaría orar por todos los matrimonios que están viendo, Señor, este devocional, este vídeo, este mensaje, aquellos que lo están escuchando, que entiendan, Señor, que las dos partes han de buscarte, que tanto el hombre como la mujer han de humillarse delante de ti, para que tú los levantes, Señor. Que ya no vivimos en un tiempo donde no pasa nada. No. Estamos viviendo, como dice tu palabra, en tiempos peligrosos, Señor. Y necesitamos más que nunca fortalecernos en ti. Quiero orar, Señor, interceder por todos esos matrimonios que ahora mismo lo están pasando mal. Solo tú conoces el dolor. Solamente tú conoces el sufrimiento que ellos pueden estar atravesando. Solamente tú conoces, Señor, lo que siente un corazón traicionado, un hombre engañado, una mujer engañada. Solamente tú lo sabes, Señor. Por eso te pido que fortalezcas a aquellos matrimonios que ahora lo están pasando mal. Que fortalezcas a aquellos que, por la razón que sea, se han tenido que separar. Fortalece, mi Dios. Y gracias te doy por este día. Gracias por hoy martes, Señor, donde oro para que tu presencia
esté sobre nosotros y podamos ver tu bendición en cada instante. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos dé mucha sabiduría a aquellos que estamos casados. Vuelvo y repito, hablar del matrimonio de una manera generalizada no es fácil. Cada matrimonio es un mundo. A veces enseñar sobre el matrimonio se puede malinterpretar muchas veces porque uno tiene una vivencia, el otro tiene otra, pero uno tiene que alinearse con lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que enfocarse con lo que Dios dice. Aquí no importa qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, porque esa era la visión que tenían los fariseos. Jesús, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Estás con este hombre o estás con el otro? ¿Qué opinas? No. Yo no estoy con ningún hombre. Yo estoy con lo que dice la palabra del Señor. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.